Ahorita se lo mando, Master, ¿sale? Para que no se me escape ningún punto por ahí. Ahorita que hice los recortes, para que todo vaya completo, ¿sale? Entonces, la representación en materia fiscal, ya hablamos un poquito de representación, poder y mandato en la materia fiscal, pues tenemos el artículo 19 del código que nos dice que en ningún trámite administrativo se admite gestión de negocios. ¿Esto qué es? Que otro vaya y hable tu nombre, lo que nos dicen a los contadores, usted no puede pasar, se necesita que esté un representante o apoderado, ¿no? Es decir, no podemos nada más ir y gestionar a nombre de otros o hacer acciones a nombre de otros. Necesitamos acreditar representación. El mismo Código Fiscal en su artículo 19 nos dice cómo. Nos dice, por ejemplo, que puede ser una escritura pública, que puede ser una carta poder firmada ante dos testigos. Esto último yo no lo he visto. Casi siempre te piden escritura pública e incluso algo que platicaba con el máster una vez, el código hasta te habla de un padrón de representantes legales que deben de tener las autoridades y que puedes estar en el padrón y ya con eso podrás acreditar representación, ¿no? Algo que yo no he visto y que no considero normal, aunque el código lo contempla. El mismo código nos dice incluso que el poder que se utilice deberá estar expedido a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción. Y esto los digo, perdón que me ría, pero ya me tocó ver alguna vez, una ocasión, alguien que promueve, no recuerdo si era una devolución, un recurso, promueve, pero no tenían poder. Y cuando la autoridad les dice, oye, muéstrame tu poder, te requiero, exhiben el poder, pero era de fecha posterior a la presentación del escrito, ¿no? O sea, cuando presentó el escrito no tenía poder y lo tuvo después. Entonces, la autoridad pues lo batió, ¿no? ¿Por qué lo batió? Pues evidentemente no puede considerarse que presentó la promoción en representación de alguien si la representación no la tenía cuando presentó la promoción, ¿no? Entonces, ojo, antes de presentar la promoción, ya deben de contar con el poder respectivo. Incluso el artículo 19 nos habla de la representación mediante documentos digitales y nos habla de las escrituras públicas que contengan firma electrónica avanzada del funcionario. Entonces, así es como se acredita la representación en materia fiscal, básicamente con escritura constitutiva o un poder expedido ante notario, protocolizado y demás, pero también tenemos una figura que se llaman los autorizados. En el caso de los autorizados, el mismo Código Fiscal nos dice en su artículo 19 que los particulares o sus representantes pueden autorizar por escrito a personas para que a su nombre reciban notificaciones, que la persona así autorizada podrá incluso ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos. Deberá contener firma electrónica de dichas personas en caso de que lo haga. ¿Esto qué es? Que Código Fiscal sí nos permite autorizar los famosos autorizados para ir recibir notificaciones e imponerse en autos, ¿no? O incluso para presentar pruebas. Pero ojo, esa autorización es especial, no es que sea un apoderado. Yo cuando promuevo un recurso, una instancia, una solicitud, puedo decir, como parte del trámite, autorizo a la contadora Araceli para que ella pueda llevar a cabo el trámite, presentar pruebas y demás, ¿no? O recibir notificaciones incluso. Un apoderado que no es representante legal, ¿qué responsabilidad fiscal tiene? Depende, Marta, ahí es donde entramos ya a temas de detalles de derecho corporativo, ya de derecho societario ya muy específico, ¿no? Si tú me dices, oye, yo te di un poder para que tú, un apoderado, para que no eres representante legal, él es apoderado, para llevar juicios y cobranza, pues, ¿qué responsabilidad fiscal? Ninguna. ¿Por qué? Pues yo solo llevaba los juicios. Oye, ¿y decidías en el pago de impuestos? Pues no, para nada, yo no tuve que ver. Oye, pero si yo te doy un poder, pero realmente de facto tú eres el administrador o estás llevando a cabo actos de administración, ¿no? O incluso yo te doy un poder y tú utilizaste ese poder para sacar la e-firma y empezaste a vender facturas que no eran propias de la actividad de la empresa o empezaste a hacer actos ilícitos a nombre de la empresa con ese poder para actos de administración que te di, pues sí, definitivamente vas a tener una responsabilidad, incluso yo diría una responsabilidad no solo en materia civil mercantil, sino hasta una responsabilidad penal, ¿no? Responsabilidad fiscal a lo mejor la evades porque la responsabilidad fiscal
no va enfocada a los apoderados. La responsabilidad fiscal, como lo vamos a ver, va más enfocada a representantes legales, ¿sí? Y a socios. De hecho, ese es un tema que yo siempre discuto, por eso traigo a colación, de hecho, tú me acabas de abrir la puerta, Marta, yo por eso traigo a colación siempre ese tema, porque muchas veces a los contadores les meten ese miedo de, es que usted es apoderado, usted es responsable porque usted tiene poderes, ¿no? O porque usted hizo el trámite de la firma electrónica y por tanto usted es el representante. Lo que les decía, cuando uno va a las oficinas del SAT, muestran un poder y le ponen ahí representante, ¿no? Y ya te tratan de representante aunque vayas con un simple poder, ¿no? Y ya ha habido casos, no me han tocado a mí, pero me han contado colegas, de que la autoridad fiscal quiere fincar alguna responsabilidad tributaria o penal y se va sobre la persona que se ostentó como representante y que en realidad es apoderado. Y la verdad es que la salida ahí está bien sencilla, Marta, es así de, espérame, yo tengo un poder, nada más voy a hacer ese trámite, yo no puedo imponer decisiones en asamblea, no tengo injerencia en la dirección del negocio, no estoy a cargo del pago de los impuestos, yo solo hice un trámite, entonces no me puedes fincar responsabilidad por solo haber hecho un trámite. Obviamente diferente a que si ese poder lo utiliza para hacer cuestiones ilegales, pues en ese caso les digo, si habría una responsabilidad ya en materia mercantil, también habría una responsabilidad en materia fiscal, en materia penal, evidentemente, y pudiera desprenderse alguna responsabilidad en materia fiscal, aunque insisto, la responsabilidad en materia fiscal va más dirigida a los representantes y a los socios y a los órganos de administración, ¿no? No sé si quedó contestada, Marta, la pregunta. Uh-huh. Sí, perfecto. También te lo digo para que no te asustes, porque sí, ya le pasó a una colega contadora que le decían que como ella era representante legal, sobre ella iban a ir en materia penal, ¿no? Y la verdad es que ella nada más tenía un poder, o sea, no era representante ni nada. Entonces, el contador de una empresa que calcula impuestos no tiene responsabilidad solidaria ante alguna autoridad. Cuando veamos tema de responsabilidad solidaria, Clemente, lo vamos a aclarar más, pero en un principio, responsabilidad solidaria como tal, no, la responsabilidad solidaria, lo que llamamos responsabilidad solidaria, es una responsabilidad en materia tributaria que corresponde a los socios o a los órganos de representación, no a los contadores. Sin embargo, una responsabilidad penal, no fiscal, no solidaria en materia fiscal, sino una responsabilidad penal, pudiera ser que sí la tenga. Ahí depende, lo que le decía Marta, depende de los hechos. Te pongo un contexto que el otro día platicábamos con el máster. El otro día alguien, en un curso precisamente, alguien nos mostraba, nos decía algo de su contrato de prestación de servicios, no sé si se acordaba el máster, y ponían en el contrato de prestación de servicios, yo, el contador Clemente de Durango, soy el contador de la contadora, de la señora Marta de Puebla, ¿no? Y yo me comprometo a pagar impuestos, ¿no? Yo soy el encargado del pago de impuestos, el único responsable ante Dios, ante la Virgen y ante todos los seres universales que existan, y casi si no se pagan los impuestos, yo contador asumo la responsabilidad. Y yo decía, espérate, bueno, no era así el contrato, no estoy exagerando, pero el contrato sí decía, el de prestación de servicios del contador, que él era el responsable de los pagos de impuestos. Y nosotros le dijimos, no, es que no, tú no te cargues responsabilidades que no son tuyas. La responsabilidad de pago de impuestos es del contribuyente. Tú como contador nada más determinas, le dices es tanto y hasta ahí llega tu responsabilidad. Porque si tú como contador te ostentas que tú eres el responsable directo del pago de impuestos, ahí sí pudieran pretender, no es común, pero pudieran pretender fincarte alguna responsabilidad. Que pegue o que no les pegue es otra cosa, ¿no? Pero pudieran intentar decir, oye, es que, y eso te lo comparto también, Clemente, me abriste la puerta a otro tema. Una vez estaba escuchando a un abogado penalista y decía, es que yo luego cuando defiendo a mi cliente le echo la culpa al contador, ¿no? Y el argumento es muy simple. El contribuyente no tiene los conocimientos técnicos, legales, específicos y quién sabe qué para haber cometido el ilícito, ¿no? Él no sabía. ¿Quién sí sabía?
el contador, porque él es el especialista, el que maquiló todo, fue el contador el que dijo, vamos a hacer esta estrategia de defraudación, y mi cliente creyó que era legal y le creyó al contador, ¿no? Y ya con eso dice, metemos a la cárcel al contador, en lo que mi cliente sale libre, y ya después vemos cómo defendemos al contador. Entonces, por eso te digo, ojo, el contador que calcula impuestos en una empresa no debe de tener responsabilidad, sobre todo en empresas grandes manejan estos términos que les llaman, se me olvidó el nombre, pero es todo lo que tiene que ver con compliance, que es el hecho de que estén tan definidas las funciones que se sepa que la responsable es la entidad y no sus partes, porque sus partes cumplieron con todo lo que tenían que hacer, y si hubo un fallo fue de la organización y no de la entidad. Y esa es una corriente que se han traído ya hasta para derecho penal, para responsabilidad de las personas morales, de no es responsabilidad de la física, es responsabilidad de la moral como tal, no de la empresa, y que se sancione penalmente a la empresa y no a las físicas, ¿no? Entonces, en un principio, Clemente, yo te diría que no, ¿sí? No hay responsabilidad, porque al final tú los calculas. Pero eso sí es importante que quede para mí, sobre todo si trabajas en una de esas empresas raras, digo, no es tu caso, pero para quienes trabajen en empresas raras, pues que su contrato de prestación de servicios independiente o su contrato laboral diga que su función nada más es calcular los impuestos y entregarlos, pero que en sus responsabilidades no esté el pago ni nada, ¿no? Para que al rato no haya un problema y digan, fue el contador, él no los pagó. No, espérame, yo nada más los tenía que calcular, yo los calculé y hasta ahí llegó mi participación. Y si el cliente los pagó, no los pagó, compró facturas, hizo, deshizo, ese es otro tema. Que ojo, ahí también entra otro tema. Es que es un tema muy complejo, Clemente, no lo puedo responder así. Estoy dando ejemplos como para orientar y dar una guía, pero sería muy complejo porque depende del caso específico. Si tú eres el contador que calculaba los impuestos, pero compraron facturas, ¿sí? Y a través de la compra de facturas tú estabas enterado y las dedujiste, pues ahí la autoridad podría, en su momento se manejó hasta el tema de delincuencia, bueno, se maneja el tema hasta de delincuencia organizada, ¿no? El decir, bueno, es que ahí son 3 personas que estuvieron en contubernio, quien envió la factura, quien la compró y el contador, ¿no? Que el contador sabía, o sea, va a depender mucho del caso específico. Obviamente yo siempre le veo defensa a los contadores, ¿no? Pero va a depender mucho el caso específico de lo que suceda. Así de manera simple, yo sostengo que el contador que solo calcula impuestos no debe de tener responsabilidad, porque en su responsabilidad no está el pago de los mismos. Eso es una obligación del contribuyente nada más. Espero más o menos haber orientado la duda, mi estimado Clemente. Presiliano, Veracruz, disculpe, una persona física no puede sacar la firma electrónica de otra persona física. No, de hecho lo platicábamos ahorita. El artículo 19 del Código Fiscal dice que es un acto personalísimo, que solo la persona física titular puede sacar la firma electrónica, ¿correcto? Y así lo establece el código. Si lo llegara a dejar hacer la autoridad, estaría yendo en contra del código. Lo que platicábamos en la mañana, Montserrat, no recuerdo qué platicamos, de hecho, no ha de haber sido conmigo, yo no recuerdo qué platicamos, no he platicado contigo, entonces no sé si era el comentario para mí o por alguien más. Yo todavía siguiendo el comentario como si nos mensajeáramos todos los días, ¿no? Y Clemente, la ignorancia de la ley no elimina la responsabilidad, habría que comentarle a ese fiscalista. La ignorancia de la ley no ¿A qué fiscalista, estimado Clemente, de la ignorancia de la ley? No es fiscalista, es penalista el que dijo eso. Y exactamente es una de las premisas, ¿no? Que pues la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad, pero era parte de lo que él alegaba como su defensa, ¿no? Obviamente ya las autoridades habrán hecho su defensa y demás. Yo considero que es un argumento muy, pues feo, porque le echas la culpa a otro cuando realmente sabes que el contribuyente es el que no paga. Ya, Montserrat, perdón, en la sesión de lavar. Perfecto, hablaste sobre responsabilidad. Excelente, pues ahí está la sesión de Montserrat, ahí está la sesión para quien guste verla, y hablaron precisamente de este tema de responsabilidad de los contribuyentes, ¿no? Ok, Clemente, sí, eso decía al contador. Responsabilidad de los contribuyentes y del contador. Perfecto, entonces ahí Montserrat incluso nos puede ampliar más el tema y dar sus puntos de vista. Si gustas comentar algo, Montserrat, ahorita, adelante, abre micrófonos con tal confianza. Si no gustas, puedes ahí remitirnos
tu charla o ponernos el dato de tu charla,